licenciada. Dios sea bendito. Buenas tardes, licenciada. Hola, hola, bienvenidas nuevamente. Ahorita sí estoy compartiendo imagen o no. Sí, licenciada. Ah, muy bien. ¿Cómo les ha ido con tanta lluvia? ¿O no? ¿No ha habido tanta lluvia por allá? No tanto, licenciada. No es tan... Sí ha habido lluvia, pero no es tan fuerte. Ay, aquí ha llovido todos los días y un montón. No, no, no ha llovido tanto, licenciada. Un cafecito. ¿Va a quitar el sueñito? No. Miren que las estoy oyendo. Ahorita no es hora de echar sueñito. Ahorita no es hora de eso, no me asusten, por favor. Ni siquiera de cabecear es momento. Ay, mías, por el amor de Dios. Bueno, yo creo que ya están todas, entonces el módulo 4 se llama Jesucristo, Hijo de Dios y de María. Entonces, el módulo automáticamente al hablar de la encarnación, se habla de María, ¿verdad? Todo lo que se va a ir diciendo de ella a lo largo de la historia es por Cristo, no es exactamente por ella, ¿verdad? Sino que es por Cristo. Yo le compartí ya a Sor Teresita el tema de Dios, el misterio de Dios de Monseñor Barro, y también él tiene en relación a María, tiene un video de realmente cómo debemos entender la Mariología. Entonces van a ser los dos videos para los dos módulos como de una manera introductoria y en lo que logran tener ustedes los manuales, ¿verdad? Es suficiente información para que ustedes la compartan platicando, o sea que para este módulo voy a pasarles el otro video de Monseñor Barron también, que es María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Se fijan ustedes que el 1 de enero empieza con esa festividad mariana, ¿verdad? María, Madre de Dios. Y después de la Pascua, pero es en un día entre semana, pues después de la Pascua, el tema es María, Madre Nuestra. Entonces, hablar de la encarnación es hablar de María. Entonces, este módulo empieza con esta presentación de María como icono de la escuela, ¿verdad? De la escuela de la fe. Y entonces lo va explicando para que ustedes vayan viendo, incluso, no sé si habían visto el anterior, pues aquí les presenta, fue una reflexión que hubo hace tiempo, ¿verdad? De una consagrada desde México, y pues entonces esa reflexión pues está en este módulo como parte introductoria, no como tema 1, sino como parte introductoria para que vayamos viendo, por ejemplo, en esta imagen, cuáles son las representaciones y el significado que va teniendo.
Para que ustedes no estén cabeceando, entonces no les voy a dar permiso. Entonces, si me hacen la caridad, son creo que solo dos diapositivas que tienen material escrito. Que me hagan favor de leer el material escrito y leemos esto y ustedes luego lo compartimos, lo platican, lo que entendieron de este icono. A ver, ¿quién empieza la lectura? Lo que está ahí en la pantalla, ¿verdad? Leer lo que está en la pantalla. Licenciada. Comenzamos nosotras para no dormirnos. Muy bien. Adelante, para no dormirse, exacto. María se deja sostener en su Hijo. María no voltea a ver a Jesús, ni siquiera necesita verlo. Es la fe en la presencia de su Hijo la que la sostiene, aunque no vea en concreto la acción de Dios, se siente profundamente sostenida por Él. Al inicio pensamos que es la Virgen la que consuela a su Hijo, pero es Él quien la consuela a ella. La proporción del cuerpo del niño con la relación a la Virgen es enorme, como el de un niño de 12 años. Jesús consuela a la madre haciéndole ver que es el camino, que el Padre permite en su voluntad lo que nos pasa. No quiere el sufrimiento en mi vida, pero lo permite porque de ahí Él saca un mayor bien. Nuestro consuelo es saber en circunstancia se va a cumplir la voluntad de Dios, que es el bien. No estamos viendo a una María que se resigna, sino que sabe que el sufrimiento de su Hijo, del sufrimiento de su Hijo, el Padre va a sacar la vida. Ah, muy bien. A ver, pues, ahí hay varias palabras que si las leemos rápidamente tal vez no le encontramos mucho sentido. Pero si volvemos a ver el texto que está ahí, vean solo la primera línea. María se deja sostener en su Hijo. María se deja sostener en su Hijo. ¿Cómo se comprende esa frase? O esa oración, perdón. ¿Cómo la entienden? Como que se abandona en su Hijo. Como que confía en él, como que le cree. Primero, bueno, para confiarle le tiene que creer, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando vemos a María sosteniendo a Jesús, siempre vemos la parte maternal, ella cuidándolo, ella protegiéndolo, pero hay que poner atención en las imágenes, ¿verdad? Y ¿cómo es que esa explicación lo ven ahí? Ese niño no es tan niño, ¿verdad? No es un bebé, pues. No tanto. Dice que en la proporción del cuerpo, dice, es un niño como de 12 años. O sea, allí hay que entrar un poco a la revelación, ¿verdad? En la cultura judía, a los 12 años, el niño pues ya es un adulto, acuérdense ustedes, ¿verdad? Entonces el Mishnah creo que es la actividad o la acción ritual que los hace ya adultos. Entonces vean ustedes todo el significado que se va desarrollando ahí. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver en eso? Vean que la iconografía o las imágenes, más que su objetivo es como que darle culto, sí tiene como finalidad la contemplación, o sea, ver las imágenes y ver a qué nos lleva, a dónde nos trasciende, qué mensaje nos transmite
de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué más pueden ver ahí? ¿Qué significará que María, aunque no vea en concreto la acción de Dios, se siente profundamente sostenida por Él? ¿Qué querrá decir eso? Protegida. Que María se siente protegida porque, o sea, ella confía en Jesús, pero ella también se deja cuidar por Él y pues... Ajá. Imagínense que es extraño porque justamente a los 12 años es cuando el niño se pierde, ¿se fijan? Y según el relato bíblico, ¿verdad? Y lo van a buscar. Y hay toda una referencia ahí en el relato de que María, que preguntan, ¿verdad? ¿Por qué hiciste esto? Pero tal vez la palabra no es tanto que María se sienta, sino María se sabe profundamente sostenida por Dios, ¿verdad? ¿Qué otra idea podíamos tener ahí? Licenciada, Manda. yo también veo como la humildad de María, porque ella siendo la madre, ella se deja consolar por su hijo. Y en eso siento, porque a veces uno es como, no, a mí no me pueden hacer esto o algo así. Entonces, pero ella, su humildad, ella sí se dejó pues consolar. Entonces también vemos, con lo que usted está diciendo, vemos un pasaje de la Escritura que acaba recién de haberse leído. Aprendan a mí que soy manso y humilde. Y aquí tenemos justamente la imagen de la mansedumbre y la humildad, ¿verdad? El icono presenta eso, presenta que se deja ella en su humildad y en su mansedumbre, aunque no comprenda siempre lo que se está desarrollando en la historia, pero permite que Dios actúe en ella. El tema de la esclava del Señor, ¿verdad? Y es que aquí no se trata, como dice lo escrito ahí, no se trata de una resignación. El cristianismo no se trata de que las personas se resignen al dolor, al sufrimiento, al maltrato, no se trata de resignación, sino o de aguantar, no se trata de eso, sino de saber, primero, de saber que en todas circunstancias la voluntad de Dios es el bien del ser humano. Es la causa primera. Dios ha creado por amor y ha visto que la creación es buena y busca que todo lo creado pues viva en plenitud. Esa es la causa primera, ¿verdad? Pero luego hay causas segundas. Pero como las causas segundas no son ajenas a las primeras, ahí es donde nosotros utilizamos la palabra permite en la causa segunda. Dios permite, pero permite porque respeta nuestra libertad, ¿verdad? Respeta nuestra libertad, respeta el uso que hacemos de esa libertad. Entonces, lo permite, porque lo respeta. Entonces, las consecuencias que hayan de ese uso de la libertad, pues las tenemos que asumir. Bueno, ahí va esa literatura y luego vean esta otra. A ver, ¿alguien que quiera leer ahí? Este consuelo se realiza en la intimidad del rostro de María con su Hijo, en nosotros, en el santuario de nuestra alma o en su santuario. ¿Dónde está tu Dios? Yo soy tu consuelo. En medio de tantos sufrimientos, de tanto dolor, ahí estoy, yo que quiero ser tu consuelo. En el icono de Vladimir, la mano del niño pasa por detrás del cuello de su madre y la rodea. Es Dios que se abaja para tocarnos, para consolarnos. En el Antiguo Testamento, el brazo de Dios es la potencia, la mano es la que acompaña, la que sostiene. Es la mano que viene a tocarnos
nuestro corazón, en la intimidad para ser nuestro consuelo. Tiene su mirada al frente, no es para ser nuestro consuelo. Así se convierte en la madre de la ternura y el consuelo, no por ella misma, sino por él. Así nosotros tenemos Ajá. Bueno, un poco se le congelaba la imagen y no se oía su voz, pero ahí tienen la literatura, ¿verdad? Ahí tienen lo escrito. Entonces, ¿qué me pueden compartir de esto? Fíjense, con esto, aquí hay una catequesis importante, la función que tienen las imágenes. O sea, las imágenes, los iconos, tienen la función de transmitirnos, de llevarnos, de trascendernos a una realidad, no quedarnos simplemente en eso, punto primero. Punto segundo, cuando se refiere a María, pues siempre no es ella el centro, es su hijo, ¿verdad? Y todo lo que ella es para nosotros es por su hijo, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes lo han comprendido siempre así o no. ¿Sí? ¿Sí lo han entendido así? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, ¿qué más pueden compartir de eso? Licenciada, con lo que usted había dicho del niño que no es un bebé, sino que es un niño como de 12 años, estaba recordando de eso de la ley judía, que se supone que cuando el niño tiene 12 años, a partir de los 12 años, ¿no ve? Ya es un adulto, se le considera como un adulto y puede ejercer sus derechos como adulto. Entonces, por eso es que siento yo que la imagen representa al niño más grande, porque en eso siempre somos niños en las manos de Dios, pero es la mamá la que se está apoyando sobre el bebé, porque pues su hijo ya la puede sostener, ya la puede cuidar, ya puede, digamos que depender de él. Ajá. Eso es lo que pensar Sí, después de que imagínense qué bonito, ¿verdad? Y luego también hace referencia al Antiguo Testamento, ¿verdad? Como el brazo de Dios es la potencia, la mano es la que acompaña. Eso, si ustedes han leído un poquito, Cantar de los Cantares, que es un poema, ¿verdad? Es una Ilíada al amor, incluso humano, porque está hablando de algo que uno lo pueda entender en relación con Dios, pero ahí el relato es muy real. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que ahí ella pide que el amado pase su brazo por el cuello para poderla abrazar? Y entonces eso es un poco esto, ¿verdad? También, un poco esa imagen del Cantar de los Cantares, que el brazo está como por la parte de atrás rodeando, ¿verdad? El brazo de Dios como una fuerza, como una potencia que rodea al ser humano, y la mano es la que acompaña, la que la sostiene. Fijan, ahí la está como sosteniendo, como apoyando, y como la que toca el corazón humano en la intimidad para ser nuestro consuelo, siempre para consolarnos, siempre para darnos esperanza. Y ver también ahí que la mirada de María pues está al frente, ¿verdad? Dice como que nos estuviera viendo, así nosotros la tenemos aquí viéndola y no está viendo al niño, o parece más bien que nos mira cada uno de nosotros, ¿verdad? Para también ese consuelo que ella recibe del niño, ella lo transmite. Y entonces dice exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Ese consuelo, ya se fijan, es algo como una cadenita, ¿verdad? Ella lo recibe de su hijo y luego nos lo transmite a nosotros y nosotros lo debemos transmitir al hermano, ¿verdad? Así ella se convierte en madre de ternura, en madre de consuelo, no por ella misma,
sino por su Hijo, ¿verdad? Y así vamos a ir viendo muchas escenas en relación a María a lo largo de toda el estudio que vamos a tener en este módulo 4, Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María. Otra vez es esa otra porción del pastel, ¿verdad? Que nos va a hablar de este misterio. Y pues yo les voy a compartir esos videos de Monseñor Barron, pues están muy ilustrados, son muy bien explicados. Monseñor Barron, ahorita creo en este año, si no me equivoco, si no ha sido ya nombrado cardenal, lo va a hacer, al menos ya estaba el anuncio, no sé si ya fue, pero él se preocupa incluso cada día de pasar la interpretación del Evangelio del día, de las lecturas y del domingo. Entonces, y en este caso, les contaba yo, una serie eran de discos que se llaman catolicismo, y va desarrollando en cada uno de ellos qué es lo que el católico verdaderamente necesita desde la revelación creer. Entonces, no es una predicación, sino que es realmente una formación, una enseñanza de dónde tenemos que salir, y en relación a María, pues tiene que ser siempre por Cristo, ¿verdad? Todo, porque vean ustedes que en la Eucaristía nosotros decimos por Cristo, con Él y en Él, ¿verdad? Entonces, todo es por Cristo. Bueno, esa es una meditación que estaba en la introducción de este módulo. Ahorita quiero compartirles un poquito cómo va a ir, pero algo pasa que no puedo. No me da entrada. No sé por qué no me deja compartir la cristología. Ok. El tema es la encarnación. El módulo 1 tiene que ver con la encarnación, que es un hecho y es un fin, ¿verdad? Y entonces habla de que siempre cuando se habla de la encarnación, se habla de una plenitud del tiempo. Pero ustedes han de comprender, porque ya lo vimos en el módulo anterior, que Dios no tiene tiempo. Dios, el tiempo no pertenece a Dios. Permítame un momentito, voy a ver por qué tengo trabado. Ustedes ahorita miran que estoy compartiendo pantalla. Sí, licenciada. Nosotros no, licenciada. No miran que dice módulo 4. No, tenemos la misma estampilla que nos había puesto. No sé yo por qué no me aparece aquí. Espérenme un momentito, voy a ver ahorita. ¿Y ahorita? Sí, Ahorita sí, licenciada. Ok. Entonces, este es el módulo 4, Jesucristo, Hijo de Dios y de María. Eso es lo que tenemos, y aquí pues viene el índice. Ese es el módulo 4, yo le dije.
Este es el módulo 4, es el otro folleto, ¿verdad? Marcamos, ¿no? Como el nombre de la clase. O sea, tenemos dos, así como en el semestre pasado teníamos dos módulos, el 1 y el 2. El 1 era Historia de la Salvación y el 2 era Introducción a la Sagrada Escritura. Ya pusimos el ejemplo, ¿verdad? Historia de la Salvación, el pastel ya hecho, y la Sagrada Escritura, cómo se fue haciendo el pastel, los elementos, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos el módulo 3 y el módulo 4. En el módulo 3 que vimos anteriormente, un solo Dios. Vimos entonces que vamos a ver una porción de ese pastel, ¿verdad? Un pedacito, y es del misterio. Y vamos, entonces en el módulo 3 vamos a adentrarnos al misterio de Dios, ¿verdad? De Dios, Padre Creador de la humanidad. Y el módulo 4 nos vamos a adentrar al misterio de Jesucristo, que es hijo de Dios e hijo de María, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos que la encarnación es un hecho fundamental y el fin de nuestra fe, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros nos diferenciamos y decimos, pues, que nosotros, para nosotros, la fe es en una persona. La verdad es una persona. El camino es una persona, ¿verdad? Y la vida es una persona. Entonces nosotros, y todo lo que intentamos nosotros a lo largo es realmente tener el encuentro con esa persona. De eso se trata, ¿verdad? No se trata de otra cosa, sino que de tener ese encuentro con esa persona para lo que dijimos anteriormente. Conociéndolo, nos encontramos para conocerlo y luego para amarlo y por supuesto servirlo, ¿verdad? Entonces, el icono de la Virgen, que ya lo habíamos compartido anteriormente, el lugar donde se encuentran estos iconos, vean ustedes, son iglesias orientales, ¿verdad? Ustedes ven la diferencia de las imágenes, la iconografía pues es algo que empieza desde Oriente, pero con un significado muy distinto al que le dio Occidente, ¿verdad? Porque aquí no se usó tanto la belleza de la pintura, del arte, de la escultura, sino más bien todo es más obvio con una serie de significados. O sea, cada icono tiene cantidad de significados que son una gran riqueza, ¿verdad? Una gran riqueza que revela la iconografía. Entonces, es la diferencia que hay entre la imaginería de Occidente y la iconografía de Oriente. Esta sesión nos va a ayudar a que nosotros, primero, el primer tema, como vimos aquí, es la plenitud de los tiempos. Entonces decíamos hace un ratito que Dios no tiene tiempo. Entonces, cuando habla de plenitud, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Si es una plenitud nuestra, si es una plenitud de qué. Entonces, es una plenitud de la revelación, ¿verdad? O sea, una sola palabra, dice el libro de los Hebreos, dice, una sola palabra ha dicho Dios Padre, y esa palabra es su Hijo, ¿verdad? Después de esa palabra dicha, es como que Dios se haya quedado en silencio, ya no tiene que decir más. Entonces, cuando estamos hablando de la plenitud del tiempo, es donde Él ya se había dado a conocer suficiente, ya se había revelado suficiente, ya se había manifestado suficiente para que nosotros entendiéramos o tuviéramos la capacidad de poderle reconocer. Pero ya ven ustedes la tristeza del caso, ¿verdad? Que no logramos eso y pareciera que todavía pasaron 2000 años más y como que se nos sigue siendo de mucha dificultad
reconocerlo, ¿verdad? Y entonces aquí también vayan conectando con lo que vimos anteriormente en el módulo 3, porque si ya se manifestó, ya se reveló, ya sabemos cómo actuó, ¿por qué consideran ustedes que es tan difícil entonces que se le pudiera haber reconocido encarnado, pues, en la persona de Jesús? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuáles serían los temas? ¿Por qué es tan difícil reconocerlo? ¿Por qué es tan difícil? El encuentro no es difícil. Lo difícil es como aceptar ese encuentro, asumirlo y hacerlo parte integrante de una vida con sentido. ¿Por qué eso costará tanto? ¿Por qué si se veían las acciones de Jesús y se llega a decir incluso que obra en nombre de Belcebú? ¿Por qué es la dificultad tan grande? ¿Qué piensan ustedes? Si está hablando de la plenitud del tiempo, es decir, ya Dios ya dijo todo lo que tenía que decir para que nosotros lo podamos reconocer. Y lo máximo que hace, pues, es encarnarse, pero ya luego ahí ya no hay nada más que decir, ya no hay nada más que decir porque ya se dijo todo, ya lo hizo todo. Licenciada, Manda. yo pienso que tal vez no nos dejamos, no queremos ver la verdad, sino que siempre encontramos como que un velo que nos tapa, nos cubre la revelación, por todo lo que, por todas las divisiones que hay en la iglesia o en nuestra mente, que a veces no caemos en la realidad o no queremos creer la verdad, porque desde un principio, pues así como decía, creo que en el módulo anterior, el diablo nos dejó esa duda, ¿verdad? Esa Sospecha. Sí, esa sospecha como de que ¿será que Dios en realidad se reveló o será que nos quieren dar otra idea en otra persona? Y como dice él, ¿verdad? Jesús, que vendrán quienes dirán que él es el Mesías y pues no son, ¿verdad? Entonces esa duda del ser humano siempre está ahí en su corazón, digo yo, en su mente, que no lo deja ver y descubrir la realidad, sino que siempre se queda como engañado. Mire qué bonito lo que usted dice. Pero y entonces, ¿cómo es que pasa en María lo que anteriormente también ustedes mismas dijeron, lo que se necesita para descubrirlo o reconocerlo, reconocer su revelación? Pues esa sencillez, esa humildad y esa mansedumbre de María. ¿Por qué es tan difícil en nosotros eso? ¿Por qué será tan difícil esas actitudes de mansedumbre, de revelación, de sencillez, de humildad? ¿Por qué será tan difícil? Me imagino, licenciada, que es por lo mismo, porque nuestro pecado nos hace sentir culpables muchas veces de que no somos dignos, o la misma formación a veces nos confunde y nos hace pensar que como no somos dignos, no somos capaces de llegar a esa pureza o a esa capacidad de ver a Dios, sino que nos sentimos como a veces tan pequeños, que no nos creemos que nos vamos a encontrar con Jesús. Y o si no, se nos pasa la soberbia y lo mismo. Ahí está la palabra, cabal. Esa es la palabra clave. La palabra clave es por nuestra soberbia y arrogancia, ¿verdad? Y porque creemos que lo sabemos todos. Miren, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, todos habían estudiado la revelación. Si tenían la Torá, la estudiaban. Ya usted dijo anteriormente, desde los 12 años van aprendiendo a leer, a escribir. Han conocido cómo actúa Dios, cómo... Pero, ¿qué pasaba? Ellos ya se habían formado otras ideas, ya se habían, ya esas verdades, esas revelaciones, ya se habían vuelto instituciones.
la institución de la ley, la institución del sábado, la institución del templo, la institución de la alianza. Ya había tomado otra dimensión y se le daba más valor a la institución, que va a ser el tema de Jesús, ¿verdad? También lo acabamos de leer, ¿verdad? Me parece que fue ayer, cuando Jesús va comiendo, va con sus discípulos, los granos están ahí en las vainas, y entonces le reclama, y dice, bueno, ¿y por qué tú y tus discípulos no obedecen el mandato de guardar el sábado? Y bueno, la respuesta de Jesús tiene que ver, bueno, ese sábado se ha institucionalizado, pero Jesús no dice así, Jesús no dice, ese sábado se institucionalizó, sino que los hace pensar. Jesús siempre hace pensar. Por eso dice parábolas, para que pensemos. Y Jesús les dice, pero si no se han dado cuenta ustedes que David, cuando tuvo hambre y andaba pues guerreando, pero tuvo hambre, pues entró a la tienda y se comió ahí los panes y todo. Y entonces, ¿qué pueden decir de eso, verdad? ¿Por qué? Y luego dice, bueno, ¿cómo pueden ustedes decir eso también si cuando en sus intereses un animal que les sirve para el trabajo se les desbarranca, no lo van a dejar ahí? Hacen todo, aunque sea sábado. Entonces, Jesús no está dando una respuesta concreta, pero sí está haciendo pensar que la institución ha perdido su valor porque se volvió importante la institución. Pero lo importante no es la institución, es el hombre, es el ser humano. Entonces, por eso el sábado no fue hecho para oprimir al hombre, para esclavizarlo, sino toda institución que existe es para promoverla, para desarrollar, para provocar que este ser humano tenga el encuentro con esa persona, ¿verdad? Entonces, es el tema que, pero si ustedes se fijan, aún en los evangelios decíamos hace un ratito que cuando los niños querían acercarse, no, lo alejaban. Que cuando aquella mujer va dando de gritos para hablar con Jesús y curarse, pues los apóstoles dicen, no, cállate, deja de estar molestando al maestro. Entonces, a veces así es de equivocada nuestra acción, ¿verdad? Porque le estamos dando prioridad a la institución y no le estamos dando prioridad al ser humano. Entonces, imagínense ustedes que en la plenitud del tiempo aparece ese hombre de Nazaret y ya desde ahí, desde que sea de Nazaret, ya es problema para reconocerlo. ¿Y será que de Nazaret puede salir algo bueno? Dice Nicodemo, ¿verdad? Ni siquiera da el chance, ni siquiera lo conoce, pero ya solo por eso se llama prejuicio, ¿verdad? Entonces, está nuestra soberbia, de creer que ya lo sabemos todo, porque ya lo estudiamos todo. Luego están nuestros prejuicios, porque fíjense que Pablo no es prejuicio cuando dice, por ejemplo, que él es como un aborto, como un gusanito, dice, ¿verdad? Pero que él se siente orgulloso, dice, porque donde abundó el pecado, que era él, sobreabundó la gracia, porque tuvo ese gran encuentro con el resucitado por pura gracia, sin ningún mérito de parte de él. Y por eso, desde esa perspectiva hay que entender cuando Pablo dice, por eso yo de qué me voy a gloriar. Si me voy a gloriar de algo, es de Cristo y crucificado, ¿verdad? Porque es que es ahí en la cruz donde todos esos méritos, todos esos regalos, todos esos dones se desparraman para la humanidad, porque todo el mundo queda limpio, Él asume todo pecado y consecuencia, y todos quedan totalmente diáfanos, ¿verdad? Limpios por su sangre, por su entrega. No es mágico, lo hace, es un acto amoroso de Dios que lo realiza en la humanidad. Pero por eso Pablo va a seguir diciendo, pero ¿por qué? Si ya Jesús por esa entrega, por ese amor nos ha liberado, ¿por qué queremos volver a esclavizarnos?
Pero ahí está todos esos temas que no están desconectados, sino que todos van conectados como un rompecabezas, estamos diciendo, ¿verdad? Y la iconografía oriental trata de llevarnos a ese punto, ¿verdad? A Dios, al centro. Vean aquí, por chiquito que se ve el icono, en el centro está, ¿quién está? ¿Quién dice ustedes que está ahí? ¿María o Jesús? Está muy chiquitito. Aquí tenemos a Jesús, aquí tenemos, seguramente, este es Jesús. Me parece a María como que en el centro tiene a Jesús. Como pero que en el centro tiene a Jesús. Y muchas de estas imágenes, por ejemplo, incluso, ahí van a ver cuando vean el video de Monseñor Barro, como muchas construcciones de santuarios, de iglesia, son representaciones incluso de María misma. Ahí lo van a ver, es re bonito darnos cuenta cómo se utilizó el arte, la pintura, la arquitectura, la ingeniería para catequizar, porque fue para eso era la finalidad, ¿verdad? Ahí van a darse cuenta cuando vean ese videíto. Bueno, entonces la plenitud del tiempo es cuando Dios ya se había dado a conocer completamente. Pero como cada quien fue queriéndolo entender desde otra perspectiva y se sintió satisfecho como la forma como creía conocerlo, cuando viene Jesús y decir, bueno, eso no es Dios, eso que ustedes creen no es así. Entonces ahí se vienen a dar todos los conflictos, ¿verdad? Porque las personas en lugar de pensar un poquito qué tanta razón tenía Jesús, pues en lugar de pensar eso lo atacan, ¿verdad? Hasta matarlo, ¿verdad? Para que vean ustedes hasta dónde podemos llegar nosotros. Por eso en este tema de la encarnación, pues entran otro misterio. Vean que esta porción de pastel tiene como muchos ingredientes que son un misterio, porque tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la encarnación se realiza a través del Espíritu Santo. Entonces es un pedacito de pastel muy concentrado, con todos los elementos importantes que tenemos y que son elementos que yo no digo que los vamos a entender absolutamente, en toda su totalidad, pero el esfuerzo es irnos abriendo a ese misterio de tal manera que nosotros mismos podamos accesar a él sin pensar que esto es fanatismo, que es una idea, lo que sea. Ese como primer punto. Y el otro punto es que lo podamos transmitir, porque si nosotros lo entendemos, lo podemos transmitir a los demás. Si nosotros no lo entendemos, no se puede, porque querer repetir un misterio con las palabras del dogma, o sea, cómo lo expresa la Madre Iglesia como un dogma, una verdad de fe. Un dogma es eso, una verdad de fe. Pero si nosotros no entendemos esa verdad de fe, pues le damos vuelta y vuelta a las mismas palabras y no logramos ¿cuál es el objetivo otra vez de la encarnación? Es facilitar el encuentro con la persona, con la presencia de Dios en la historia. Vean eso, vean que eso es bien importante. La encarnación, su finalidad entonces es facilitarnos ese encuentro que ya se había revelado en el Antiguo Testamento manifestado, pero que llega a la plenitud de su manifestación y de su revelación, haciéndose uno de nosotros con el objetivo y el fin de facilitar el encuentro, de hacerlo mucho más accesible, mucho más comprensible en nuestra humanidad. ¿Se fijan ustedes? Esa es la finalidad. Y entonces, en esta parte, pues entra el tema del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si la sesión se llama La Encarnación, Hecho y Fin, y el módulo se llama Jesucristo, Hijo de Dios y de María, entonces, para que sea Hijo de Dios,
pues tiene que haber un elemento importante. Y el elemento es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces ese Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Yahvé, que es el Espíritu que hace fecunda todas las obras, pues hace fecundo el vientre de María, ¿verdad? Entonces tenemos esa parte de Hijo de Dios. Pero luego tenemos a María, que es pues como la que da su sí, pero en las semanas anteriores estábamos hablando, porque han habido muchas festividades de María. Y hubo una hace como 15 días, bueno, hoy es una, ¿verdad? Hoy es la de la Virgen del Carmen, me parece, ¿verdad? La del Sí. Hoy es la de la Virgen del Carmen. Pero hubo una hace como 15 días, creo yo, que era madre, creo que era Consuelo de los Afligidos, algo así. Consuelo de los Afligidos, creo yo, madre consoladora. Entonces yo no, a mí me llamó la atención porque cuando el padre al empezar, al saludar, dice, pues hoy no está en las lecturas, pero hoy la iglesia celebra a María como madre consuelo de los afligidos. Entonces dije yo, esa advocación no la había oído y empecé a buscarla para ver cuándo va a documentar pues esa advocación de María, y es muy reciente, pero ya está ahí en el leccionario mariano, ya está. Entonces, tenemos todas esas funciones que María va a tener con nosotros, Madre nuestra, y cómo es que ella actúa con nosotros en la aflicción, cuando hemos pecado, cómo ella nos acerca nuevamente a su Hijo, cómo ella es mediadora. Bueno, todo eso que lo vamos a ir viendo a lo largo de los módulos, ¿verdad? Pero no podemos evitar que cuando el saludo del ángel es la llena de gracia, pues entonces aquí hay dos elementos importantes. Si está llena de gracia, o sea, llena de gracia, llena de los dones, llena del Espíritu Santo, llena de Dios, es porque de alguna manera se ha vaciado. Porque no se pueden llenar dos cosas, o sea, un recipiente de dos cosas. Tiene que haber un vacío para llenarse, ¿verdad? ¿Me comprenden lo que les estoy diciendo? Entonces, para que esté llena de gracia, tiene que haberse vaciado del orgullo, de la soberbia, del egoísmo, de tantas cosas de las cuales nosotros estamos llenos. Entonces, el saludo del ángel es llena de gracia, bienaventurada, llena de gracia. La presencia está contigo, el Señor está contigo, ¿verdad? Entonces, ese tema entra con la acción del Espíritu Santo, que es quien hace posible esa encarnación del Dios eterno, del Padre que vemos en el módulo 3, en la humanidad que se forma en el vientre de María, que es la de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces aquí entran dos palabras que también las vamos a ver, pero las tenemos que entender. Porque Jesucristo es el primogénito, pero también es el unigénito. Hay dos palabras, se fijan, primogénito y unigénito. Ahora, ¿cómo entienden ustedes esas dos palabras? Unigénito y primogénito. ¿Cómo lo entienden? Eso como el primogénito es el primer hijo, y el unigénito es que tiene solo uno. Pero fíjese que entonces, si usted está diciendo primogénito, que es el primer hijo, es porque hay más hijos. Ajá. No. Pero el hijo de María, como Jesús, es unigénito. Es que unigénito es el único. Y primogénito es el primero. Entonces las dos palabras pareciera que una descarta a la otra. Porque si es único no tiene que haber primero. ¿Me entienden lo que le digo?
Es que nosotros somos los hijos de Dios, pero después de Jesús. Entonces él es el primero y nosotros somos los de después, al pie de la cruz. ¿Okay? Nosotros somos los hijos por adopción, por mérito de Cristo. O sea, por eso toda la situación que Él es primero en todo, primero en la humanidad, fíjese pues cómo es, unigénito de Dios, pero el primero de todo lo que le pasa en la humanidad. Humanamente es el primero. Y por todo lo que Él hace como primero en la humanidad, los méritos que Él desarrolla, que son las gracias, las recibimos nosotros. Entonces, Él como primero humano nos abre el camino, ¿verdad? ¿Y qué camino es? Pues aquí tiene, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos. El tema empieza de la encarnación, es un tema de salvación. Su nombre es Jesús, que significa Salvador. Entonces, el tema es salvación. Decíamos en el módulo anterior, la voluntad de Dios es que todos, la humanidad, se salve. Toda la revelación se ha dado, todo el amor de Dios se ha manifestado para que nos salvemos. Entonces, todo va relacionado, eso se llama tratado de soteriología. Soter, salud, salvación, soter, es una palabra griega, soteriología. El tratado de la soteriología es el tratado de la salvación. Y entonces, ¿por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Para salvarnos. Es lo primero. Y ahí en el anuncio del ángel a María, pues ahí está la revelación. Su nombre es Jesús, que significa Salvador, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos a salvar? Bueno, como lo vimos en el módulo anterior, conociendo a Dios. No hay otra manera. Otra vez volvemos a retroceder, ¿verdad? Tenemos que conocerlo. Se revela para que lo conozcamos. Se manifiesta para que lo conozcamos. ¿Y para qué lo vamos a conocer? Pues lo vamos a conocer para amarlo. Y si lo amamos, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a servir, ¿verdad? Entonces, ante la dificultad que todas las manifestaciones pues fueron entendidas de forma diversa, pues se encarna, se hace hombre para salvarnos. ¿Y cómo nos va a salvar? Pues nos va a salvar dándonos a conocer el rostro de quién es el verdadero Dios. Por eso han oído ustedes que se dice el Dios de Jesús. El cristiano no puede creer en cualquier Dios, sino en el Dios de Jesús. ¿Y cómo es el Dios de Jesús? Pues hay que volver a escuchar la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Ahí tenemos cómo es el Dios de Jesús. Todas las acciones del Padre. Esa parábola se las compartí, ¿verdad? Les compartí esa parábola para que la vieran desarrollada, ¿sí? La compartí en el semestre anterior. ¿O no se las compartí? Yo creo que no, licenciada. No se las... A nosotras tampoco, licenciada, creo que tal vez que no. Ah, bueno, no, si no se la compartía a uno, no se la compartía a nadie, porque se lo mandó a Sor Teresita. Entonces, no, seguramente no. Bueno, la vamos a compartir ahora para que ustedes vean cómo es cómo es que debemos entender las parábolas, ¿verdad? Para conocer a Dios, para conociendo su amor, ¿verdad? Y para ver, en este caso Jesús, ser nuestro modelo. Pero fíjense que aquí el tema complicado de este pedacito de pastel es que Jesús, cuando nosotros, como dice aquí, Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros ya tenemos a Jesús ubicado solo como divinidad, pues no puede ser modelo, ¿verdad? No puede ser modelo porque nosotros no podemos seguir a Dios. Entonces, por eso es tan importante
recuperar la humanidad. Ese video sí se los mandé la vez pasada también de Monseñor Barron, que hablaba de cómo entender a Jesús, ¿verdad? Ese sí se los mandé, si lo vieron. Tal vez ya se les olvidó, pero yo estoy segura que sí se los mandé. O no, tampoco. Ese sí. O solo lo dicen porque les voy a jalar desde aquí las orejas y me dicen que no. Estoy viendo que esas caras es que no se acuerdan de nada, Dios mío. Bueno, yo creo que voy a tener que empezar los módulos del semestre anterior. Bueno, entonces aquí vamos viendo eso, ¿verdad? Y fíjense que aquí hay otro elemento también de este pedacito de pastel, que es participarnos, o sea, no solo reconciliarnos con Dios, no solo mostrarnos su rostro, no solo ser nuestro modelo, sino también hacernos partícipes de su divinidad. Vean que Génesis 3, cuando el tema de la caída es, seréis como dioses. Pero fíjense que en Génesis el seréis como dioses es desobedeciendo, es es no respetando nuestros límites. Pero aquí es el mismo Jesús que nos hace partícipe de su divinidad. Y de hecho ese es el bautismo. El bautismo es un sacramento que nos incorpora a Cristo, incorpora en el cuerpo de Cristo. Entonces nos hace partícipes de Él. Cuando nosotros recibimos la comunión, cuando comulgamos, es Cristo que nos absorbe, no es el mismo proceso digestivo que hacemos cuando comemos un pedazo de pan. Es diferente. Por el tipo de alimento que tenemos, es Él el que nos absorbe, no es nosotros que llevamos todo el proceso digestivo de cualquier cosa que comamos. Entonces, eso lo vamos a ver en este módulo. Y otra cosa que vamos a ver en el módulo va a ser que todo el tema de la encarnación ha tenido que ser no solo repensado, sino ha tenido que ser platicado, transmitido con palabras que la gente pueda entender. Y para eso, pues, la Iglesia Católica, el magisterio, utiliza la palabra dogma. Entonces, los dogmas son cristológicos, o sea, el tema es el de los evangelios, responder a la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa es la pregunta que hace Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego la pregunta es más directa. ¿Y ustedes quién dice que soy? Esa pregunta está en todas partes. Cuando Juan el Bautista está preso, antes de morir, le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que tenemos que esperar o no es, o es otro? Entonces vean cómo es la revelación. Jesús dice, vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oyen. ¿Qué ven? Sus obras. ¿Y qué oyen? Sus palabras. Entonces la revelación no es una cosa abstracta, son acciones, son obras, es algo que se dice, pero que al mismo tiempo se dice y se hace. Va complementando la acción con lo que se dice, ¿verdad? Hay una coherencia. Entonces, todos esos dogmas van explicando quién es Jesús. Y por ende, va explicando quién es María, ¿verdad? Y entonces se da ese problema en este pedacito de pastel de que entonces los elementos que forman este pedacito de pastel son elementos humanos y divinos. ¿Cómo conciliar la divinidad con la humanidad si desde el principio nos damos cuenta que todo lo que dijimos anteriormente, Dios es una esencia que no cambia y la humanidad es ambivalente, va desarrollándose a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, a lo largo de su existencia.
¿Cómo conciliar algo que permanece siempre, porque esa es su esencia, con algo transitorio, algo que hoy es y mañana no es? Entonces, ese tema no es sencillo. Ese tema es muy, muy complicado. Sin embargo, la iglesia lo hace, lo explica a través de los dogmas, ¿verdad? Explica cómo es que este personaje, Jesús de Nazaret, toma un cuerpo humano. Cómo es, de hecho, Pablo dice que Jesús es nacido de mujer, ¿verdad? Cómo la humanidad se la da a María, porque no podía ser de otra manera. No podía ser, ¿cómo podía nacer si no iba a nacer de mujer? Entonces tiene que tener el proceso humano. ¿Y José qué le da? ¿Qué le da? No es simplemente, José no es solamente una figura ahí, que aunque no parece mucho en la escritura, pero hay que entender el contexto judío patriarcal. Y entonces, José le da la cultura, le da la heredad de un judío, ¿verdad? Que eso lo vemos en las genealogías. O sea, José permite con su paternidad adoptiva, ¿verdad? Permite que Jesús sea un judío que esté en Nazaret, permite que tenga una familia, ¿verdad? O sea, los dos son un sí que se complementa. Sin embargo, el problema va a ser más el de María por el tema de la humanidad, puesto que el tema de la cultura, el tema de que tenga una familia, pues no ha tenido tanto problema. El problema cuando dice, ¿no es este el hijo de María y de José el carpintero? Ahí está integrada la familia, ¿verdad? ¿Qué es este que habla de dónde tiene tanta autoridad? ¿Y no es este el hijo de María y el de José el carpintero? Entonces, toda esa actividad humana, como diríamos hoy, de tener el DPI, pues, hoy que el DPI, sin el DPI no podemos hacer nada. Tenemos que tener el DPI por todos lados. Y cualquier cosa, si usted se va a ir a inscribir a algún lado, por favor, deme su documento de identificación. Pues el documento de identificación judío se lo da José. Y la humanidad, la carne, se la da María. Fíjense que eso es tan bonito porque cuando comulgamos, entonces, no solo comulgamos a Jesús, porque en Jesús hay células marianas, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Entonces, es muy bonito entrar en todo esto. No es fácil, pero es precioso. Si uno lo entiende, es una cosa muy bonita la teología y la dogmática. Todos los dogmas que van saliendo tienen mucho fundamento bíblico, pero no es que esté desarrollado en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura están las bases, el fundamento, pero luego es desarrollado y eso lo hace el magisterio y esa acción que hace el magisterio se llama teología. Eso es la teología. Desarrollar ese misterio para hacerlo comprensible. Y todos tendríamos que hacer eso. Nosotros no tendríamos que contentarnos con repetir conceptos, ideas, porque un concepto y una idea no cambia a nadie. Decíamos en el módulo anterior que todo el proceso es acercar, facilitar al encuentro. Y yo les aseguro a ustedes que las ideas y los conceptos no facilitan la comprensión. Facilitan el ser testigos de ese encuentro. Es decir, qué bueno que Pablo tuvo un encuentro, pero ese encuentro también lo tengo yo.
no lo tengo igual que Pablo, o de repente tengo elementos parecidos, o pueden ser diferentes, puede ser como el de la samaritana, o puede ser tal vez como el de Magdalena, o puede ser como el del leproso, o el del paralítico. Depende de cómo usted, o puede ser de todos. Eso también lo tenemos en la carta que el Papa Francisco escribió el 29 de junio. Entonces, todo ese tema la iglesia lo explica, lo va explicando. Y aunque a veces va a utilizar palabras no fáciles de entender, porque vuelvo a decir otra vez, los conceptos no aclaran. Pero, por ejemplo, ¿cómo es que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Cómo pasa? Porque resulta que, vuelvo a repetir, una esencia que permanece siempre, que ese es lo que ustedes preguntaban hace un rato. ¿Qué es el ser? Pues el ser de Dios es una esencia que permanece. Ese es el ser, una esencia que no cambia. Ese es yo soy el que soy. Permanece, no cambia. Y luego entrar en esa misma esencia, una que cambia constantemente, que es la de la humanidad, que cambia, que hoy es, y que el Salmo lo dice, hoy es y mañana no es, así lo dice el Salmo. ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? Es como la hierba del campo que hoy es y mañana no es. Entonces, ¿cómo entender una esencia que permanece con algo que hoy es y mañana no es? Eso siempre ha sido muy difícil explicarlo, ha sido muy difícil que la gente lo acepte, y por eso han sido los concilios y los grandes temas y las grandes preguntas. Bueno, pero si Jesús es Dios y entonces María, entonces ¿qué? ¿Es madre de Dios? Y entonces, bueno, y si es madre de Dios, entonces Dios no, que es una esencia que no cambia y ahora tiene madre. Bueno, todas esas preguntas han sido válidas a lo largo de la historia, pero se han explicado, y se han explicado para que nosotros tengamos ese acceso más fácil. Entonces, la respuesta o la explicación que da es, bueno, lo que pasa es que en Jesús hay dos naturalezas, y esa unión de esas dos naturalezas se llama unión hipostática, la hipóstasis, ¿verdad? Que es una palabra también griega que viene a ser como un link, por decir, hoy tendríamos que utilizar esa palabra, porque hoy la hipóstasis, no, nadie entendería eso, tendría que ser como una conexión, como un link que no va a cambiar ninguna de las dos, sino que las va a mantener, les va a permitir mantenerse, pero no mantenerse separadas, sino unidas. Bueno, eso se va a desarrollar en los concilios. Y esas fueron grandes discusiones que se daban entre teólogos y costaba mucho ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y todo, por eso se habla del concilio de Nicea, del concilio de Constantinopla, y también se habla de la confesión de fe de Nicea, y de la confesión de fe Nicea-Constantinoplano. Entonces, es una confesión de fe, que es el credo, ¿verdad? El credo niceano del concilio de Nicea, que es el dogma que llega a establecerse, bueno, ya dejemos de tantos, que aquí estos, que aquellos, que aquí, bueno, Jesús es esto, primero esto es lo que hay que creer, y ese es el dogma, así se va a desarrollar. Bueno, primero tenemos que creer que Dios es uno, es el Padre, pero después se va desarrollando, ¿verdad? Y tenemos esos dos credos, aquel que dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Pues tenemos eso. Y tenemos el otro, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo. Bueno, tenemos esos dos, y esos dos no es que sean variantes, sino que uno pertenece a un concilio y el otro
complementa esa definición. Bueno, eso lo va haciendo el magisterio de la iglesia a lo largo de toda la historia. Pero al mismo tiempo van saliendo otros concilios porque para dar esas explicaciones hay que entender entonces, bueno, ¿y cómo es entonces? ¿Y qué María? Y bueno, entonces María va a ser producto de una reflexión cristológica, porque para definir quién es Cristo se tenía que saber entonces cuál era la función o el papel que jugó María en la historia de la salvación. Y entonces aquí entra el concilio de Éfeso, es otro concilio, ¿verdad? Entonces, todos estos concilios son cristológicos, pero como María forma parte de una parte importante de la cristología, al mismo tiempo que se va definiendo la respuesta de quién es Jesús, se va definiendo quién es María. Pero dense en cuenta lo que les estoy diciendo, es un tema cristológico, no es un tema mariano. Pero conforme se va desarrollando y se va dando la respuesta de Cristo, va saliendo también entonces cuál es el papel de María en la historia. ¿Cómo vamos hasta aquí? Esto lo vamos a ver más adelante. Ustedes tienen toda una literatura desarrollada cuando ya tengan el manual. Ahorita solo les estoy dando pinceladas del material que vamos a ver. Y les voy a compartir el video de Monseñor Barro. O sea que van a tener 2 videos para que los vean. No son muy largos, pero sí duran más o menos de 1 hora. Y les pasé no solo el material escrito de la carta del Papa, sino que la Escuela de la Fe, esta que tenemos aquí, pues hizo una reflexión de esa carta, que fue la semana pasada, creo que fue el jueves, y no como no todos pudimos verlo porque estábamos dando clases, entonces la grabaron y se las compartí. Entonces les compartí la reflexión que hizo la escuela de esa carta y la carta misma. Con que vean la reflexión, si no la pueden leer, y con que vean los 2 videos va a ser suficiente. Pero ahorita me gustaría más o menos ver cómo les va, cómo les ha ido con esto. Esto también lo podemos encontrar en numerales del catecismo, ¿verdad? En los numerales 456 al 63 y 484 al 86. Ahí se habla del tema de la encarnación y la doctrina de la plenitud del tiempo, cómo es que se debe entender del Espíritu Santo, la acción del Espíritu, que también lo tienen todo en el manual, y lo que decíamos que también está en el catecismo, el unigénito, ¿verdad? Como hijo único, en el sentido que es ungido, que Dios le da la identidad, ¿verdad? El unigénito. Y también el primogénito. Todo eso lo tenemos desarrollado en nuestro módulo. Y los dogmas, cómo se van a ir trabajando como tema de los concilios. Aquí lo tenemos. Y ahora, digamos, vamos a ver, espérenme un momentito. El objetivo entonces que tenemos aquí es de entender que la fe en la verdadera encarnación de Jesucristo es la fe cristiana. O sea, entender que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre es la fe cristiana, es nuestra fe cristiana. Y ya con los videos que ustedes van a ver y con el material y el catecismo y todo, porque aquí estos módulos ya no es como los del semestre anterior. Aquí ya ustedes tendrán que utilizar un poquito más de lectura, un poquito más de tiempo, y entonces vamos a hacer una dinámica en los 2 módulos la semana entrante,
Si ustedes no tienen el material todavía, no se preocupen porque eso lo vamos a trabajar hasta la semana entrante, pero vamos a hacer grupos, equipos para trabajar los videos, ¿verdad? Que ustedes van a ver, eso sí me interesa muchísimo, para que se analicen las principales ideas a las que hace referencia esos videos, ¿verdad? Otra vez el tema de la plenitud del tiempo, todas esas cosas que ahorita estamos hablando, qué es lo que necesitamos comprender, cómo la iglesia explica los dogmas, cómo la encarnación, ¿no? De alguna manera, Jesús es verdadero hombre, pero ¿cómo? Entonces, si cuando está haciendo los milagros o los exorcismos, los está haciendo como Dios o los está haciendo como hombre, pero todo eso que no es fácil, y por eso es mejor primero que vean esos videos dirigidos por Monseñor Barro, pues es lo que tendremos para la semana entrante. A ver, ¿qué dudas y preguntas hasta aquí? ¿Cómo vamos? Licenciada, perdone, estos concilios de los que estaba hablando con el credo, Ajá. es más que todo por lo que decía, de que todo lo que va surgiendo de la revelación de Jesucristo es porque en esa misma línea va surgiendo lo de María. Ajá. O sea que los concilios, el tema central es responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Acuérdense que los evangelios se escriben con esa finalidad, responder quién es Jesús. Entonces, pero ya cuando están escritos los evangelios y se transmiten, ya la gente se sigue preguntando. Y aquí tienen que darse ustedes cuenta que el tener fe, el creer, no significa que uno no pregunte, que no cuestione, sino que hay que tener respuestas para estas preguntas. Entonces, es donde ustedes van a encontrar incluso que obispos que estaban manejando comunidades cristianas, pues muchos de ellos, su manera de pensar es, bueno, sí, Jesús es verdadero Dios, o sea, muchos de ellos le dan más fuerza a la divinidad que a la humanidad, pero como hombre solo fue apariencia, solo fue una apariencia, solo aparentó ser hombre, pero yo creo que ese es un tema que todavía es vigente. De hecho, en la carta del Papa, en la encíclica del Papa Francisco de la Santidad, él dice eso, que las dos herejías que hoy vive nuestra iglesia, oiga, nuestra iglesia, no dice el mundo, sino nuestra iglesia, es el gnosticismo y el pelagianismo, dice el Papa Francisco en esa carta de la santidad. Y el gnosticismo es esa, es decir, bueno, Jesús sí es Dios, pero hombre no, es solo en apariencia, porque realmente él, pues todo lo que él hizo, pues si ya sabía que lo iban a matar, si ya sabía, pues ya todo lo que él sabía, ya eso ya no lo hace un humano, porque un humano no sabe cosas, ¿verdad? Pero lo que explica el magisterio de la iglesia no es que Jesús sabía como alguien que sabía las cosas, sino que Jesús, como adivino, pues no es eso, sino que Jesús es un hombre muy observador, con una mirada muy profunda, que entiende las circunstancias de la vida, que observa, pero observa desde el amor, y desde esa mirada él puede comprender que lo que él está diciendo, pues lo van a matar por lo que lo está diciendo. Entonces, los anuncios de su muerte no es porque él adivine que lo van a matar, porque sea Dios que lo sepa, sino que es desde su aspecto humano. Hay mucho material para hablar de eso, muchísimo, muchísimo, porque eso ni siquiera hasta el día de hoy ya está totalmente dicho todo esto, porque la gente se lo sigue preguntando. Ustedes van a encontrar eso, que mucha gente va a decir, mire, yo sí creo, yo creo en Dios, yo creo, pero no, eso de que Jesús sea Dios, yo en eso sí no puedo. Eso van a encontrar ustedes muy, muy seguido. Incluso en las jovencitas o en los jóvenes en otros lados, en la universidad,
ellos de verdad quieren entender esa parte. ¿Cómo entender? Y de verdad quieren hacerlo. Pero eso depende mucho de la manera que nosotros lo entendamos. Porque si solo decimos, bueno, para eso hay que tener fe, se van a quedar exactamente igual, ¿verdad? Entonces, es mucho trabajo que hay que hacer, pero para ese trabajo, lo primero que tenemos que hacer es tener muchas herramientas nosotros para poder entenderlo, luego para tener ese proceso de asimilación del entendimiento, para luego poder transmitirlo. De lo contrario, no vamos a hacer mucho. Entonces, por eso nos vamos a ayudar a veces de videos, a veces de las cartas. Vamos a hacerlo lo más cercano con las cartas del Papa Francisco, con los documentos del Papa Francisco, porque es lo más cercano que tenemos. Pero no es lo único. Están todos lo que escribió Benedicto XVI, Juan Pablo II. Todo eso es explicando las realidades que vivimos, porque de eso se trata, ¿verdad? El Concilio Vaticano, pues, que lo empezó el Papa Juan XXIII y que lo terminó el Papa Pablo VI, los dos santos hoy, fue un gran esfuerzo de la Iglesia para que, precisamente a lo que empezamos a decir hoy, a que el acercamiento a esa presencia fuera más entendido. Por eso se cambió las Eucaristías de latín a cada lengua vernácula, o sea, de cada país, para entender más la palabra de Dios. Y se revela, pues, para que la persona no iba a saber todo el mundo latín, entonces hacerlo más cercano. Luego empezó como poner en un segundo plano toda la devoción que se había desarrollado a través de los siglos y ponen en el centro a Cristo, ¿verdad? La cristología viene a ser la parte central y le va a dar a la liturgia el papel fundamental para ese acercamiento, que esa es la carta del Papa Francisco que les compartí, cómo es que la presenta, pero eso viene desde Vaticano II, no es algo que el Papa Francisco lo esté sacando hoy. Él lo está desarrollando para la generación que él está ahorita, pero viene desde 1964 con Vaticano II. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo todos esos procesos, la importancia de permanecer en la iglesia. Dice Juan Pablo II, ser parte de la iglesia hoy, tal vez dice, no va a ser el martirio, no nos va a llevar a ser martirizados. En algunos países sí, ¿verdad? Pero aquí no. Pero sí dice, es como primero estar muy apasionado para querer saber cómo puedo entender esto y no quedar tranquilo hasta entenderlo. Luego, cuando lo entiendo y transmitirlo, dice, pues tal vez a la gente no le va a gustar y eso tal vez me va a llevar al rechazo, a la marginación, a que la gente no lo comprende. Y dice el Papa, y es ahí, dice, donde entra la crisis del cristiano y dice, bueno, esto es inútil, no se puede. Y se empieza como a aislar y a sentir que es inútil lo que está haciendo, que no hay forma que la gente lo capte, en fin. Y va tomando posturas diferentes. O ya no se apasiona tanto porque se agota y dice, no, pues nadie quiere entender, no quiere. Entonces se va tranquilizando. Si ustedes se fijan en el Apocalipsis, el mensaje del ángel a cada iglesia es eso, ¿verdad? Perdiste esa pasión del amor primero y ahora no eres ni frío ni caliente, sino que ya te quedaste ahí como a medio, ¿verdad? Como tibio. Es lo mismo que pasa hoy. Ante ver las circunstancias que no avanzan, pues se van cansando y entonces se van relegando. Y dice el Papa Juan Pablo II, es ahí, dice, la tentación de la alienación, del desencanto, de la frustración. Porque cuando vemos que no vemos resultados, entonces la gente, pues
estamos hablando de nosotros los cristianos, pues vamos diciendo, bueno, ya fue suficiente lo que hice. Si se pudo, y si no, pues ya hay que mire cada quien. Y cada quien se va desentendiendo. Entonces dice el Papa, es una tentación que tenemos a lo largo de nuestra vida y tenemos que trabajarla, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que los módulos son muy interesantes, tienen mucho material que decir. No quisiera que solo yo hable, quisiera que vean los videos, que verdaderamente se interesen, que les saquen allí algo que lo puedan compartir la próxima semana para que hagamos trabajos de grupo y vayamos verdaderamente avanzando en estos módulos, si les parece a ustedes. Gracias, licenciada. A ustedes. Licenciada, una pregunta. Veo que el módulo 3 ya lo envió. ¿El 4 ya lo envió también o ese todavía está pendiente? Fíjese que yo le pregunté a Verónica que si yo lo mandaba. Ah, bueno, ahorita de hoy dice lo que voy a mandar del video. No, el material, así como mandó los de la vez pasada, sí bien, pero el 4 no sé. Yo lo tengo, pero yo entendí, me dijo Verónica que ella ya los había mandado desde hace 15 días, que se lo había mandado a Sor Teresita, porque ella se los había pedido los 2 módulos, el 3 y el 4. Muy bien. Pero hoy Sor Teresita me dijo todavía no los he impreso, me dijo, pero no sé si solo tiene uno. Según Verónica me dijo que había mandado los 2, pero si no los tiene, me lo piden y yo sí lo tengo, yo se los puedo mandar. Muy bien. Le voy a preguntar a ella si los tiene entonces. Gracias, licenciada. Vaya, pues, muchas gracias a ustedes. Entonces ahí les mando, solo me falta mandarles el video de María, que va a formar parte de este módulo 4, para que vean eso, por favor. Y si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días y me averiguan si vamos a tener la presencial el último fin de semana del mes. Muy bien, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, cuídense mucho entonces y que descansen, que tengan Estaba una bonita perdida, semana. yo qué sé. Muchas gracias, licenciada. Feliz tarde. Igual ustedes, feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Feliz fin de semana.